De esta forma podremos configurar nuestro Outrix sin necesidad de lidiar con MQTT, ni con los JSON, ni con nada. Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a hablar de Outrix, un firmware para dispositivos como el reloj inteligente de Ulanzi que nos va a permitir crear cosas muy chulas y tener una integración completa con Home Assistant. Quizás muchos estáis preguntando por qué está en la parte 2 y dónde está la parte 1. Y es que inicialmente pensaba hacer un vídeo donde explicaba todas las cosas, pero ¡Hola a todo el mundo! mi compañero Jonathan Castro también quiere hacer un vídeo sobre Outrix, y como nos pareció una tontería hacer los dos el mismo vídeo, decidimos hacer una colaboración. En su canal vais a tener la primera parte del vídeo donde os va a enseñar a instalar Outrix, a configurar MQTT, integrarlo en Home Assistant y realizar las acciones más básicas. Y en esta segunda parte yo me voy a ocupar de las partes un poco más avanzadas. Es por ello que si tú has visto el vídeo de Jonathan, te aconsejo que lo veas. Una vez hayas visto el vídeo y ya tengas configurado tu dispositivo con Outrix, podemos pasar a cosas más avanzadas. Lo primero a comentar es que Outrix tiene miles de opciones y nos va a permitir hacer cosas más o menos chulas según la imaginación que tengamos. Dado que Outrix funciona a través de MQTT, podremos llamar a las acciones de publicar MQTT directamente con las configuraciones que nos interesen. Bien, lo primero será ir a herramientas de desarrolladores, acciones, y aquí buscamos MQTT y seleccionamos publicar. Y deberemos rellenar estos campos según nos indique la API de Outrix. Para ello vamos a la web de Outrix, entramos en API MQTT y aquí podemos ver que hay cientos de opciones. En este caso vamos a quedarnos en cómo cambiar las opciones, settings. Podemos ver que el topic es el prefijo / settings. En mi caso, Outrix settings. Y ahora debemos rellenar el payload. Lo seleccionamos y aquí debemos indicar las diferentes opciones que queramos. Como quiero cambiarle la cabecera al calendario, debemos buscar esta opción, lo copio y lo pego. Y ahora indico el color. En este caso lo quiero en rojo. Escribo en hexadecimal y le doy a enviar. Y vale, no funciona porque tiene que ser un JSON. Pongo las llaves y le doy. Y ahora sí sale. Ahora, si quiero ponerlo en azul, pues cambio el hexadecimal y lo pongo aquí. Y se pone en verde porque esto, claro, es RGB. Sería aquí. Ahora sí. Y si quiero cambiar el fondo, lo pego debajo. Ahora pongo el otro color, por ejemplo, vamos a ponerlo en verde. Vale, no funciona porque hay que poner aquí la comilla. Usar el JSON es un coñazo, puesto que hay miles de opciones, tienes que estar todo el rato mirando la documentación para ver cómo se llama el nombre de la variable, porque si no la pones exactamente igual, de hecho te equivocas en mayúscula minúscula, ya no funciona. Si se te olvida una coma, ya no funciona. ¿Qué color? Pues bueno, para los colores básicos puede, pero lo quieres poner en morado, ¿cuál es el color de morado? Yo no entiendo por qué los de Outrix no han hecho una integración para Home Assistant donde te salgan todas las opciones que hay y seleccionas y envías. Vamos, no creo que sea tan difícil. No creo que sea tan difícil. De hecho, yo creo que es bastante fácil. Pues ya he hecho el componente, ya lo tenéis disponible. La verdad es que era más fácil hacer el componente que tener que explicaros cómo escribir el JSON y todas las cosas que puede dar error. ¿Por qué nadie lo ha hecho antes? Vamos a instalarlo. Bien, tenemos que ir a la web del componente. Pulsamos en abrir con hacks. Aquí nos aseguramos de tener nuestra URL correcta, en mi caso Home Assistant, La Choza Digital, y pulsamos en guardar. Abrimos, aceptamos y ya nos va a abrir hacks directamente para instalarlo. Pulsamos en descargar. Nos indica que debemos reiniciarlo. Cuando termine de reiniciar, vamos a configuración, dispositivos y servicios, añadir integración y buscamos Outrix. Ahora que tenemos el componente instalado, escribimos Outrix y vemos que tenemos tres opciones. En este caso me interesa la última, que es la de configurar los parámetros.
y ya me aparecen aquí todas las opciones posibles. Lo primero será indicar el dispositivo, que solo tengo que seleccionarlo, ya no tengo que saber ni el prefijo ni nada. Ahora busco la opción que me interesa, en este caso cambiar la cabecera. Aquí puedo elegir el color sin ningún problema. Y ahora quiero cambiar también el body. Pues selecciono y vamos a ponerlo, no sé, verde. Y le doy a ejecutar. Y ahí se pone. Muy feo, pero se pone. Como veis, hay cientos de opciones, de todo tipo. Si quiero cambiar el día activo, aquí lo marco y quiero que se ponga en rojo. Y veis que ya se ha puesto el rojo. Si no quiero que aparezca el día activo, digo esto, lo pongo en falso y se va. Si lo quiero, ejecuto y listo. E incluso aquí tenemos opciones para activar y desactivar las aplicaciones que vienen por defecto. De esta forma podremos configurar nuestro Outreach sin necesidad de lidiar con MQTT, ni con los JSON, ni con nada. Como primer ejemplo, vamos a crear una automatización que nos cambie de color la barra del calendario según si es festivo o no. En el caso de los días festivos lo mostraremos en rojo y los días laborables en azul. De esta forma será muy fácil de saber si deberíamos estar trabajando o no. Aunque lo lógico es saber en qué día vives y que no tengas que decirte los calendarios, pero bueno. Disparador. Buscamos estado y vamos a día laboral. Tendréis un enlace al vídeo donde explico cómo configurar el día laboral. El siguiente paso será determinar si queremos que se ponga rojo o azul. Añadimos un bloque de construcción, buscamos sí, añadimos la condición, estado, día laboral, encendido. Si es día laboral, añadimos la acción de tipo Outreach y configuramos lo que nos interese. En este caso, tengo que seleccionar siempre el dispositivo, pongo la cabecera en azul, puesto que es día laboral, y el día de la semana también lo voy a poner en azul. En caso de que no sea día laboral, que será un día festivo, añadir acción y lo mismo. Outreach, dispositivo, seleccionamos calendario, en este caso lo queremos en rojo y el día de la semana también en rojo. Ahora podemos probar ambas opciones. Si ejecuto aquí, veis que se pone en azul. Y si ejecuto aquí, en rojo. Para el siguiente ejemplo vamos a aprovechar los efectos que dispone Outreach. Y es que dispone de unos efectos overlight, no sé, por encima sería la traducción, no sé, que nos permite mostrar el tiempo, si está lloviendo, si está nevando, lo que sea. Esto va a estar muy chulo para la gente del norte donde, bueno, llueve, nieva, hay truenos, pero aquí en Almería, pues la verdad es que sí, la semana pasada se ha activado otra vez lo de que llovía, pero ya está. De forma muy parecida, vamos a añadir un disparador de tipo estado y buscamos el tiempo, weather, casa. Añadimos un bloque de construcción de tipo elegir y vamos a añadir una condición de tipo estado, buscamos el tiempo y si está lloviendo, añadimos una acción tipo Outreach, seleccionamos el dispositivo y ahora aquí abajo tenemos un efecto. Seleccionamos efecto de tipo lluvia. Cuando esté lloviendo, si lo ejecutamos, veis que nos aparece como una lluvia. Ahora podemos duplicar e indicamos que si en vez de estar lloviendo, pues está nevando, en la opción vamos a configurar nevando. Ejecutamos y vemos qué pasaría cuando nieve. Y de esta forma simplemente podremos ir configurando todos los efectos posibles. Una vez tengamos todo, añadimos una acción predeterminada de tipo Outreach, seleccionamos el dispositivo como siempre
Y en efecto, pues ponemos clear para que se elimine. Otra de las opciones muy chulas que tiene es mostrar porcentajes. Podemos mostrar una barra de porcentaje junto a los valores que queramos y dándole un poco de juego podremos hacer cosas muy chulas. Por ejemplo, conocer la técnica Pomodoro, trabajar 20 minutos, descansar 5, por poner un ejemplo. Pues gracias a un timer de Home Assistant y una automatización un poco más compleja, podremos tener nuestro propio Pomodoro en Outrix. Lo primero será crear nuestro temporizador. Para ello vamos a configuración, dispositivos y servicios, ayudantes. Creamos uno nuevo de tipo temporizador. Vamos a llamarlo Pomodoro. Como un icono y le vamos a poner 5 minutos, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Vamos a añadir un disparador tipo estado y buscamos Pomodoro. Y se va a activar cuando pase a activo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es que mientras esté activo vaya actualizando la información. Para ello hay que usar un bucle. Añadimos bloque de construcción, buscamos repetir, seleccionamos de tipo mientras y añadimos una condición. Estado y será lo mismo. Pomodoro esté activo. Y ahora debemos aplicar las acciones. ¿Qué queremos hacer mientras Pomodoro esté activo? Pues lo primero será conseguir toda la información que queremos mostrar de forma correcta. Para ello añadimos una acción de tipo variables. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo restante. Para ello ponemos segundos y definimos la variable state attrib timer Pomodoro y obtenemos la fecha a la que va a terminar. Finish. Lo convertimos a numérico y restamos la fecha actual igual. De esta forma ya sabemos cuántos segundos quedan para que termine. El siguiente paso será mostrarlo de forma amigable. Vimos tiempo y convertimos los segundos en un formato más simple. Ponemos timestamp custom para definir el formato y va a ser minutos, 2 puntos y segundos. Y finalmente nos queda definir el porcentaje de tiempo que nos falta. Para ello escribimos porcentaje y esto será el tiempo restante, time delta, lo vamos a pasar a segundos, lo dividimos por la duración total, convertido también a time delta. Y multiplicamos el resultado por 100. Vale, esta es la parte más complicada. Repasamos. Calculamos el tiempo restante. Para ello tenemos la fecha de finalización y le restamos la fecha actual. Sabiendo cuánto nos queda, convertimos esos segundos en un formato más amigable, que sea minutos y segundos. Finalmente, sabiendo el tiempo restante, lo convertimos a time delta y lo restamos con la duración total, que también será en time delta. Y multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. Sí, sé que es un poco caos lo de que sean time delta y otros sean timestamp. Esto Home Assistant la verdad es que tiene que arreglarlo. Es bastante confuso porque unos son fechas, otros son periodos de tiempo y trabajarlos juntos suele ser un poco coñazo. Siguiente paso, añadimos una acción, buscamos Outrix y definimos una aplicación. Elegimos el dispositivo, el nombre que va a ser Pomodoro, el mensaje para mostrar, vamos a poner ahora un ejemplo, por ejemplo 0120, después lo cambiaremos, el icono, yo voy a usar este, elegimos la barra de progreso, por ejemplo aquí, también elegimos el color de la barra, por ejemplo roja, en Display Duration 50, en Lifetime vamos a ponerle 5 segundos y aquí estaremos indicando que si pasados 5 segundos no lo actualizamos se va a borrar esta aplicación. Ahora que tenemos todo puesto podemos ir a editar y lo cambiamos por las variables. Aquí vamos a poner el tiempo, aquí el porcentaje y en duración los segundos.
De esta forma se va a actualizar los datos de nuestro pomodoro. El siguiente paso, muy importante, añadir un retardo. Buscamos esperar e indicamos un segundo. Mientras el pomodoro esté activo, va a actualizar las variables, va a enviar la información y va a esperar un segundo. Y va a repetir hasta que el pomodoro termine. Añadimos ahora una nueva acción tipo Outreach y en este caso vamos a mandar una notificación. Añadimos Outreach y vamos a activarle una pequeña canción. Para ello vamos a usar RTTL, que son las canciones de los Nokia. Nos vamos aquí y yo voy a copiar la canción de Victoria de Final Fantasy. Vamos. Y finalmente nos vamos a buscar un efecto, Background Effects, y vamos a poner cohetes. Ahora podemos ir a resumen y activamos. Está terminando y nos suena la musiquita muy mal, puesto que el altavoz es una caca, pero os hacéis una idea. Como último ejemplo os voy a mostrar cómo hacer gráficos, siempre claro condicionado por la baja resolución de la pantalla, así que no esperéis una precisión milimétrica, pero muchas veces para hacer una idea es suficiente. Bien, seleccionamos el dispositivo y ahora buscamos bar chart y ponemos diferentes valores. Cuando ejecuto, pues aparecen. Si ahora modifico y por ejemplo pongo un valor muy alto, pongamos que pongo 90, al ejecutar, debido a la poca resolución, la primera columna no se ve. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar mi número de suscriptores comparado con los suscriptores de Jonathan, por poner un ejemplo. Simplemente escribimos Stage, Sensor, la choza digital, entrecomillamos y repetimos lo mismo para el sensor de Jonathan. Y aquí lo tenemos. Aquí es donde vengo a llorar. Molo. Como habéis visto, esta pantalla, junto con el firmware de Outreach, nos va a permitir hacer muchísimas cosas, más allá de simplemente un reloj con notificaciones. Que, como siempre os digo, es cuestión de echarle un poco de imaginación. Si se os ocurren más ideas que podemos hacer, dejadlas en los comentarios a ver si me animo a hacer una tercera parte. Finalmente recordaros que aquí tendréis el vídeo de Jonathan y si queréis seguir haciendo cosas con lucecitas, que sea más allá de un reloj, aquí tenéis el vídeo de cómo hacerlo una corbata inteligente. Espero que os haya gustado, que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.